Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos estas dos leyes. Son dos de esas 48 leyes que rigen este plano físico en el que se encuentra nuestro cuerpo físico, y es importantísimo para el autoconocimiento que nosotros conozcamos las leyes que nos gobiernan, de modo que nosotros podamos conscientemente aprender a trascender esas leyes. Recordemos que las leyes son condicionamientos. Nosotros tenemos muchísimos condicionamientos que nos someten a, pues, a cumplir con sus designios, ¿verdad? Y más que todo es por nuestra inconsciencia, por ese ego que nos gobierna. Y bueno, ahí están esas leyes que rigen ese ego, que lo mantienen, digamos, que en orden dentro de un planeta y dentro de una persona. Están esas leyes que regulan ese ego. Cuando nosotros aprendemos o buscamos liberar nuestra conciencia, liberarnos de toda esta rueda, ¿cierto? Liberarnos de todas estas leyes, pues debemos conocerlas, debemos aprender cómo poder trascenderlas, que eso es lo importante. Entonces hoy vamos a estudiar estas dos. Ya hemos estudiado en conferencias anteriores, por ejemplo, vimos la ley de evolución y de involución. Importantísimo conocer esas leyes también para liberarnos a través de lo que sería entonces la revolución de la conciencia. Y también posteriormente vamos a estar estudiando en conferencias posteriores otras de esas leyes, digamos que las más importantes, de esas 48 que nos rigen, para que podamos empezar a través de un proceso de autoconocimiento, de despertar, pues entonces acabar logrando esa liberación total. Y bueno, veamos entonces de qué van estas sus leyes y empecemos primero reflexionando en lo que es esa ley de retorno. Porque debemos llegar a saber que nosotros no vivimos una sola vez, sino que vivimos múltiples veces. Nosotros venimos una existencia tras otra, morimos y volvemos a nacer. En la conferencia 2 incluso vimos cuál es el proceso de qué sucede cuando se muere el cuerpo físico. Vimos que había un proceso de juicios a través de los cuales pasa nuestra alma, que de ese proceso de juicio se da un veredicto y que determina ese veredicto pues el destino que se va a vivir en la próxima existencia. Como nosotros vivimos mecánicamente, como no trabajamos sobre nosotros mismos, eso es lo común en la generalidad de la humanidad, que no trabaje sobre sí misma, incluso teniendo la oportunidad muchas veces en existencias de tener el conocimiento, pues las personas seguimos identificadas con este mundo físico, fascinadas con nuestra personalidad y con esta tercera dimensión, aunque es completamente ilusoria, aunque aquí nada es permanente, todo pasa. Igual nosotros hipnotizados nos quedamos fascinados con este mundo físico y nos dedicamos la existencia a trabajar para desarrollar esa personalidad, para buscarle comodidades a esa personalidad, para adornar esa personalidad. Sin embargo, no trabajamos para desenfrascar nuestra alma, que como vimos en la conferencia del jueves pasado, está ahí atrapada por tantos y tantos defectos psicológicos que actúan en nuestro interior. Y resulta que si una persona en una existencia pues no modifica nada dentro de sí misma, sino transforma su vida radicalmente, sino encausa esa existencia hacia la búsqueda de la liberación, del autoconocimiento, del despertar de la conciencia a través del trabajo interior, pues entonces está perdiendo su tiempo miserablemente, porque se nos viene una vida tras otra y seguimos en el mismo estado de inconsciencia. La ley de recurrencia nos coge y nos pone a vivir las mismas situaciones y entonces reaccionamos ante ellas de la misma manera y nos seguimos degenerando. Incluso hay personas que en alguna existencia han empezado a trabajar sobre sí mismos, pero no le han puesto la seriedad que requiere ese trabajo, ¿verdad? Se trabaja ahí, digamos que mediocremente,
nos dejamos en algún punto agobiar por las dificultades del trabajo, nos rendimos, tiramos la toalla ante el trabajo interior y resulta que igualmente morimos sin haber despertado la conciencia, morimos inconscientemente y volvemos otra vez a nacer y ahí a repetir otra vez las mismas circunstancias, volvemos otra vez a degenerarnos. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a reflexionar en la necesidad de usar esta valiosa existencia que tenemos. ¿Y por qué la llamo valiosa? Cada existencia obviamente es valiosa, porque es una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Pero una existencia en la cual nosotros recibimos el conocimiento que nos permite liberarnos es una existencia que tiene un valor incalculable. Por lo tanto, para no seguir perdiendo el tiempo de nuestra existencia miserablemente, pues debemos empezar a trabajar sobre sí mismos. Y debemos entonces comprender que estamos sometidos por esta ley de retorno, por la cual se da que lleguemos al momento de la muerte y que cuando llegue ese momento volvamos nuevamente a iniciar nuestra vida. El retorno, la misma palabra nos habla de algo que vuelve, que se repite, y torno, pues algo que gira nuevamente. Y resulta que nuestra vida es cíclica, es circular. Las personas a veces creemos que la vida es lineal, que estamos en un punto y que linealmente llegaremos a otro y seguiremos avanzando. Por eso hasta quién sabe, la liberación tal vez piensa en nuestra mente. Sin embargo, no es así. El orden en este universo lleva a que todo sea cíclico, a que todo se desenvuelva según esta ley de retorno. Vemos que todo aquí en el universo gira y vuelve a girar. Y las cosas inician, dan un círculo de evolución, ¿verdad? Luego de involución y luego llegan a su inicio y vuelven a comenzar. Como que ustedes ven, por ejemplo, los planetas en un sistema solar. Ellos giran alrededor del Sol y entonces empieza un día, cuando están ahí pasando cerca del Sol ese lado y hay un día, eso da la vuelta y luego viene la noche y luego empieza nuevamente con otro día y así todo retorna, vuelve a su punto de partida original. Lo mismo el hecho de que gira ahí en torno al Sol generando pues las 4 estaciones, entonces empieza la primavera, pasa todo el proceso de verano, otoño, invierno. ¿Para qué? Para que volvamos al punto de inicio y arranquemos con una nueva primavera. Entonces todo se va dando así cíclicamente. Aquí mismo vemos los días, los años, los meses y todo vuelve y se repite. Y eso mismo pasa en nuestro interior porque como es afuera es adentro. Entonces en nuestra vida nosotros nacemos en algún punto, bebés pequeñitos, todos hermosos, con brillo en los ojos y vamos creciendo, formando una personalidad, nos desarrollamos, nos reproducimos a veces pues lo que reproducimos son pues, solamente los defectos psicológicos y llegamos a tal vez la vejez, en algunos casos y la muerte. Y resulta que cuando llegamos a ese momento de la muerte, a veces la gente cree, ay, que todo acabó, ya ahí llegó todo. Y resulta que no, porque eso que nosotros realmente somos, esa esencia que le da vida a este cuerpo físico, es eterna, es inmortal. Entonces ahí no acaba nada. Nosotros vinimos aquí incluso con un propósito. Y en cada una de esas existencias a las que nosotros tenemos derecho, pues se nos da la oportunidad de cumplir con ese propósito. Por lo tanto, volvemos otra vez a nacer, volvemos a entrar dentro del vientre de una madre para volver en un nuevo cuerpo físico a esta manifestación física, nuevamente a tener una nueva oportunidad. Sin embargo, repetimos nuevamente las mismas cosas. Entonces, recordemos que cuando nosotros emanamos de sagrado sol absoluto, a nosotros se nos dieron como oportunidad para alcanzar ese propósito de la existencia, que era lograr la autorrealización. La autorrealización es desarrollar nuestra parte divinal, ¿verdad? Volvernos uno con nuestro propio ser, llegar a conocernos plenamente a nosotros mismos, llegar a despertar el 100% de nuestra conciencia. Para lograr eso se nos dieron 300.000 años esotéricos como oportunidad, que están representados en la formación de 3.000 almas. Es decir, que nosotros entramos a esta máquina que se le conoce como la rueda del samsara,
y nosotros tenemos derecho a girar en esa rueda 3000 veces. Eso lo desarrollamos, lo vimos en detalle en la conferencia 8, cuando hablábamos de las leyes de evolución e involución. Entonces resulta que en cada uno de esos 3000 giros, pues cuando nosotros llegamos al reino humano, tenemos derecho a 108 cuerpos físicos como humanos para tratar durante alguno de esos 108 cuerpos físicos de alcanzar la autorrealización. Obviamente debe ser en una existencia en la que tengamos el conocimiento. Muchas existencias en las que nosotros simplemente nos fuimos degenerando sin el conocimiento. Después, cuando ya la chispa está madura en ese ciclo, ya le empieza a llegar el conocimiento para que se autorrealice. Muchas existencias nos llegan y hacemos caso omiso de él. Muchas existencias nos llegan e incluso hacemos un muy mal uso del conocimiento, ganando todavía más karma del que teníamos. Y sin embargo está ahí en nuestro ser, pues dándonos la ayuda, dándonos los impulsos, esperando a que llegue esa existencia en la que, como esta, ahora recibimos el conocimiento, pero ahora sí nos decidamos a ponerlo en práctica para que en esa existencia, porque la autorrealización se logra en una existencia, pues logremos el propósito de nuestra existencia. Entonces, esa ley que nos devuelve al plano físico se le llama la ley del retorno. Se da ese proceso de retorno cada vez que nosotros morimos, ¿verdad? Dentro de esas 108 existencias como humanos, pongamos, porque retornamos en los diferentes reinos de la naturaleza. Pero pongamos cuando estamos como humanos, se da el proceso de la muerte. Entonces se da el proceso de enjuiciamiento, donde ahí se pesan nuestros defectos psicológicos, se ven los actos de nuestra existencia, se ve si tenemos fuego en la columna y ahí entonces se determina ya la próxima existencia. Entonces esa alma pasa luego de esos juicios a un proceso de espera en un lugar que se le conoce como el limbo, que está ahí en la segunda dimensión. Y se espera a qué, pues, a que se den las condiciones necesarias para retornar a un nuevo cuerpo físico. Eso, claro está, si aún nos quedan existencias disponibles, si no hemos agotado esas 108 existencias. Entonces la persona está ahí en el limbo, proyectando esa vida que vivió recientemente, porque si murió dormida, dormida sigue allí y dormida sigue igual que todas las noches soñando, proyectando su vida, proyectando mecánicamente su trabajo, su pareja, su casa, sus quehaceres, sus cosas. Asimismo, en ese estado de sonambulismo, llamémosle así, de ensoñamiento o ensoñación, pues se queda ahí en el limbo hasta que se dan en el plano físico, en la tercera dimensión, las condiciones necesarias para que retorne. Te quiere decir que aquellos que van a ser sus padres en esa nueva existencia, pues se conozcan sexualmente, se unan sexualmente, ¿verdad? Y se dé la gestación de ese embrión, de ese feto que empieza a desarrollarse en el vientre de una madre física, a donde esa chispita va a ser conectada. Una vez que se da el proceso de parto y que esa criatura inhala ese primer aliento, entonces esa chispa, esa esencia que estuvo todo el rato conectada por el cordón de plata, ahora ingresa a esa máquina, a ese nuevo cuerpo físico, para retornar entonces ya al plano físico. Es el proceso de retorno que se vive en cualquiera de esas 108 existencias. Algo interesante a saber es que nosotros retornamos en la semilla de nuestros descendientes. Lo que a nosotros digamos que nos conecta a un nuevo vientre son temas de ligues sexuales. Entonces tenemos ligues genéticos con ciertas chispas con las cuales sexualmente nos hemos ligado a lo largo de nuestras múltiples existencias. Entonces esos mismos ligues genéticos es que se determina dónde van a ser. Por ejemplo, la persona muere y no sé, dejó progenie por ahí algún hijo y ese hijo después tiene un hijo y usualmente ahí es donde van a poner a esa chispa. O pongamos que bueno, que no tuvo hijos, pero igual tiene ligues genéticos, ligues sexuales con tal o cual persona. Entonces, esos ligues genéticos, esos ligues sexuales, son los que determinan realmente una familia. Ahí en esa familia están un grupo de personas que están ligadas genéticamente entre sí porque
en existencias pasadas han sido pareja, han sido, sí, por ahí han tenido o sexo casual o otras circunstancias similares que hace que se forme ese núcleo familiar. Y allí es conectada esa chispa para que retorne. Si ya, por ejemplo, se agotan las 108 existencias, pues la chispa igual sigue retornando, pero como vimos en la conferencia donde se hablaba de la involución, ya no en cuerpos físicos humanos, sino ya en cuerpos físicos animales para empezar el proceso involutivo, luego en cuerpos físicos de plantas, en ese reino vegetal y luego mineral, hasta que sale del proceso de involución en ese giro, en esa rueda del samsara. Entonces, ustedes, por ejemplo, usan el desdoblamiento astral consciente para investigar una existencia pasada y ustedes pueden darse cuenta cómo a lo largo de sus existencias han estado presentes, digamos que casi que siempre las mismas, los mismos personajes, estamos ligados a las mismas personas. Ahí ese que es nuestra pareja en esta existencia, lo venimos conociendo desde otras existencias. Esa que en esta existencia fue mi mamá, o ese que en esa existencia fue mi papá, tranquilamente en otra existencia fue mi pareja o quien ahora es mi hermano, y así sucesivamente ustedes lo pueden ir verificando. También, por ejemplo, nace o va a nacer una nueva criatura en nuestra familia. Y es muy interesante si nos desdoblamos astralmente y verificamos quién es esta criatura, quién fue en otra existencia, que también lo podemos hacer. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos hijos y podemos investigar quién fue ese hijo en una existencia pasada. Y se da cuenta uno que se fue a mi mamá que falleció, o mi abuela o mi abuelo que falleció y ahora retornó allí. Y a veces se queda uno tiempo ahí llorando, un familiar que falleció recordándolo y ni se da cuenta que lo tiene de regreso en la familia. Ahí retornó esa chispa. Entonces son investigaciones que siempre decimos hay que tener un objetivo para ir al astral, pues dentro de esos objetivos podemos investigar estas cosas, porque recordemos que este conocimiento no es para que se quede en nosotros como algo teórico, sino para que nosotros nos animemos a investigar todo esto, hacernos conscientes de estas realidades a través del desarrollo de las prácticas que entregamos aquí en las conferencias. También esos animalitos que llegan a nuestra casa, que los acogemos, que esa mascota, que ese perrito, que ese gatico, que así que llegó y que uno hay, que lo encontró, que me lo regalaron, que no sé qué, el punto es que de repente está el animalito ahí, en el entorno familiar. Y no existe la casualidad, sino la causalidad. Todo lleva por algo. Entonces uno, por ejemplo, va y ve, investiga a sí mismo en el mundo astral, le pide a su ser que le muestre, que le dé esa respuesta de quién, por ejemplo, fue ese animalito. O uno está desdoblado y ve el animalito en su casa y uno puede en el mundo astral hablar con el alma de ese animalito, así como hablan dos personas, y hasta cuestionar al mismo animalito sobre una existencia pasada, y por ahí le pueden dar para el ser, bueno, para darnos pues esa comprensión, le puede dar pues esa conciencia a ese animalito para que nos dé la información de quién fue en una vida pasada, y ahí uno corrobora todo esto que aquí hemos estado aprendiendo. Así como nosotros vamos retornando de una existencia a otra. Sin embargo, les decía que es muy común que las personas tiendan a confundir lo que es el retorno con la reencarnación. Entonces muchas veces hablamos ahí de vidas pasadas y por ahí muchas personas, no, que vidas pasadas y que si reencarnamos y qué tal y que si por ahí se habla de reencarnación y no sabemos que hay una gran diferencia entre lo que es reencarnar y lo que es retornar. Retornar es una ley mecánica que nos maneja a todos los seres humanos que andamos por esta existencia dormidos, nos lleva y nos trae. Nos morimos y nos vuelve y nos devuelve al plano físico, esa ley mecánica que regula este universo físico, ¿sí? Sin embargo, la reencarnación ya no es una ley mecánica. La reencarnación es una opción que ya escoge conscientemente un ser que ha despertado conciencia y que, por ejemplo, debe abandonar el cuerpo físico por X o Y circunstancia
pero es una persona que cuando abandona el cuerpo físico no pasa como nosotros, así dormido, inconsciente, que tienen que llevarlo por aquí, por allá. No, ella es alguien que tiene plena conciencia. Es alguien que, por ejemplo, cuando estaba aquí en el físico y se iba a acostar a su cama, no era igual que el común de la humanidad, que nos acostamos y pasamos ahí soñando. Vivimos soñando durante el día dormidos y dormimos soñando durante la noche igual. No, ya hablamos de un ser con conciencia que se acuesta y va consciente a ese plano astral, por ejemplo, y se mueve en esas dimensiones plenamente consciente de sí mismo, sabe dónde está en cada momento, sabe cuándo está en la tercera dimensión, sabe plenamente cuando pasó a otro plano, porque tiene conciencia. Lo mismo pasa al momento de la muerte. Se dejó el cuerpo físico, pero conscientemente lo dejó. Abandonó ese cuerpo, ya sabe que pasó por el proceso de la muerte, ya hace conscientemente todo lo que sigue de ahí en adelante y por lo tanto esa misma conciencia le da la capacidad de decidir ya dónde, cuándo, bajo qué circunstancias nacer, porque para proseguir, por ejemplo, con su trabajo interior, con su propósito, ¿verdad? Entonces a eso se le llama reencarnación, cuando toma carne a voluntad un ser consciente, es un proceso voluntario. Ahí es para que nosotros aprendamos un punto importante a distinguir entre lo que es retornar y lo que es reencarnar. Y eso básicamente es, digamos que esa ley del retorno. Ahora miremos esta otra ley que es, va muy de la mano con la ley del retorno, por eso las tratamos las dos juntas en una conferencia, que es la ley de la recurrencia. Esta ley nos dice entonces que todo se nos repite. Re viene de repetir, de que vuelve y se da. Y currencia viene de ocurrir. Todo nos vuelve a ocurrir. Pasamos de una vida a otra y es como si tomáramos, como si aquella vida fue una película, porque eso son nuestras existencias, son películas con múltiples escenas, esos son. Entonces, cuando una persona muere, es como si esa película se enrolla, ahí otra vez, se enrolla, se guarda ese rollito ahí, y cuando volvemos a un nuevo cuerpo físico, entonces ponen esa película otra vez para que se venga ahora digamos que a proyectar en la pantalla de una nueva existencia. Entonces ahí vuelven las cosas y nos ocurren. Por eso es que esta vida es tan mecánica, esta vida se torna tan aburridora, ya tan fastidiosa. Cuando una persona realmente ya la ha girado mucho en la rueda, ya eso que le llaman esas almas viejas, que ya le han dado 800 vueltas a esta rueda, que también es algo importantísimo para uno investigar en el astral, investigar cuántas veces uno ha girado en esa rueda del samsara. Sí, uno le puede preguntar al ser y por ahí le responden a uno, le muestran, ya sea de forma simbólica o directa, cuántas veces le ha dado uno la vuelta a esa rueda, pasando por todos esos reinos y viviendo el proceso de evolución y de involución. Y también puede uno preguntar en el astral, por ejemplo, en este ciclo en particular, ¿por cuál existencia uno va? De esas 108 a la que uno tiene derecho en un ciclo, ¿por cuál existencia yo voy? Lo más común, o sea, es casi que la generalidad ahora mismo en la humanidad, con algunas excepciones, claro está, que las personas se encuentren en las últimas existencias, porque estamos en un momento de final de raza, ya estamos ahí, que nos están dando digamos que horas extras para ver si hacemos algo y nos decidimos a trabajar sobre nosotros mismos, pero esta raza ya está presta para involución. Entonces es lo más común en la humanidad que estemos en las últimas existencias. Pero igual uno puede investigar y hasta eso le puede llevar a uno a comprender, porque uno tiene como estas ansias de liberación, porque la vida uno como que ya no le convence, como que ya uno lo ve como tan vano, tan insustancial el proceso de vida como lo lleva la humanidad en general, como uno siente dentro como es que la vida tiene que tener un propósito superior, es que la vida no puede ser de uno levantarse, hacer todas las cosas en un día y luego irse a dormir y levantarse otro día a repetir la misma rutina, hacer las mismas cosas. Por más que uno trate de, no sé, de buscar ocupaciones diferentes o hacer aquello o hacer esto o hacer lo otro,
al final es lo mismo. Al final nos vamos a morir y vamos a volver a nacer. Más cuando uno ya ve que evidentemente ha tenido vidas pasadas, que uno ha repetido tantas veces, uno dice, espera, ya esta película hay que pararla, ya hay que salir de aquí. Si uno vino aquí a aprender algo, pues tenemos que empezar a aprender, a sacar esas lecciones que vinimos a sacar de aquí para que podamos ya liberarnos de la repetidera, de la repetición, porque eso es lo que es la vida. Una película que cuando nos morimos nos llevamos y volvemos y la proyectamos en la pantalla y arrancamos a vivirla otra vez y a cometer los mismos errores y a tomar las mismas malas decisiones y a desarrollar los mismos defectos psicológicos, volvemos, se manifiestan y lo dejamos manifestar y se engordan y ahí nos hacemos, por ejemplo, pagamos ciertos karmas con dolor, o sea, en la próxima conferencia vamos a hablar del karma para que lo comprendamos mejor. Pero digamos que si cometimos malas acciones, ¿verdad? Eso es el karma. Cuando uno comete malas acciones y tiene que vivir las consecuencias de esas malas acciones, ese efecto de esa causa. Entonces viene uno una vida y con dolor paga por malas acciones que uno hizo en otra vida, pero como no hemos trabajado en nosotros mismos, como no hemos eliminado esos defectos psicológicos que nos llevaron a actuar erróneamente, volvemos y la cometemos, volvemos y actuamos mal. Y otra vez nos ganamos el karma. Y otra vez tenemos que pagarlo con dolor en la siguiente existencia. Entonces se vuelve esto ya demasiado extenuante para la misma alma. Ya esto le va haciendo a uno ese llamado de, oye, ya es momento de despertar. Ya comprende que había una lección detrás de eso que te pasaba en la vida, pero no la aprendiste. Volviste y cometiste el mismo error de la misma manera. ¿Y eso por qué? Porque nosotros recordemos que desarrollamos unos defectos psicológicos, entonces tenemos en nuestro interior una gran cantidad de formas erróneas de ser que son completamente mecánicas. Lo que sería nuestra conciencia no la tenemos ahora mismo, no somos conscientes. ¿Por qué? Porque atrapado dentro de cada una de esas formas cerradas de ser que llevamos dentro, hay un porcentaje de esa conciencia. Entonces, atrapada en el yo, se procesa en virtud de su mismo condicionamiento. Es decir, nos lleva a actuar de forma mecánica según el condicionamiento de ese yo. No vamos con conciencia por la vida, no somos un individuo consciente. Por el contrario, en un ratito somos unos individuos amables, movidos por un yo amable, que nada tiene que ver con la conciencia, y en otro momento se da alguna circunstancia y ese yo amable ya se va y nos queda un yo irritado, un yo impaciente, un yo intolerante, un yo racista. En otro momento se manifiesta entonces un yo celoso, en otro momento se nos manifiesta un yo enamorado, en otro momento se nos manifiesta un yo de la mala voluntad, se nos monta un yo de la pereza, en otro momento se nos manifiesta un yo del chisme, en otro momento se nos manifiesta un yo distraído, en otro un yo aburrido, y así vamos por la vida, de un estado de inconsciencia a otro, movido por estos defectos psicológicos que abundan en nuestro interior y que tienen atrapada nuestra conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa película, que es la vida, que nos trae a que repitamos la misma circunstancia, que las mismas circunstancias se vuelvan a dar en el escenario de nuestra existencia, estos yoes ante esa película son los actores que vienen y tienen marcado incluso las escenas en nuestra vida en que ellos van a participar. Entonces traemos por ahí un yo, ¿qué podemos decir? Un yo, cualquiera que ustedes pongan, el yo de la fornicación, el que bota la energía sexual. Ese yo tiene ya marcado en esa película todas las escenas en las que se va a manifestar para llevarnos a fornicar, a perder la energía. Se van a suceder en nuestra vida escenas de lujuria. Y en esas escenas ese yo tiene una participación de personaje principal. Él va a ir a fornicar, a botar la energía. Así en esas escenas de nuestra vida hay escenas donde están marcados que se manifieste, por ejemplo, el yo alcohólico. Y ese yo ya tiene marcada en nuestra existencia en nuestra película, todas las escenas en las que él se va a manifestar.
Entonces empiezan a dar circunstancias de, bueno, que vamos a tomar, que un traguito, que una fiestica, que esto, que aquello, que lo otro, o estamos en el supermercado y pasamos por el área de las bebidas y ahí ese yo se manifiesta con un deseo, con un, ay, me voy a dar unos traguitos y entonces ahí ese yo encontró o tiene o se reencontró con ese momento en nuestra existencia en el que se va a manifestar, en el que va a actuar, en el que va a tomar su parte en la película de nuestra vida, ¿verdad? O hablemos de cualquier yo de codicia, hablemos por ejemplo de un yo ladrón, hablemos de un yo estafador o de un yo estafado también, porque están los yo entre el lado activo y el lado pasivo. O miremos, por ejemplo, el yo del adulterio. Cuando el yo adúltero se va a manifestar en cuáles escenas en esa película. Ah, bueno, cuando calculan los yoes exactamente el momento, cuando tenga la relación con tal persona, porque las relaciones que vamos a tener a lo largo de la vida, como son inconscientes, son recurrentes. Uno cree que uno escoge pareja, mentira, porque con conciencia no lo escogimos. ¿Quién le preguntó al ser, mire, Padre mío, por favor, sea usted quien elija cuál es esa pareja que en esta existencia me va a ayudar a hacer una obra de nacimiento espiritual? Pss, nadie. Lo que hacemos es que nuestra lujuria escoge la pareja precisa. ¿Para qué? Para que se vivan exactamente las recurrencias que se tienen que vivir, para que en esas escenas que se van a presentar, esos actores que llevamos adentro puedan tener su participación. Entonces, digamos que hemos alimentado por ahí ese yo de la infidelidad o del adulterio en otras existencias, pues ese tiene marcada sus momentos en la existencia en que se va a manifestar. Entonces, se va a dar esa escena en la que uno teniendo pareja, va a aparecer por ahí otra persona que nos llama la atención, que, ay, nos sentimos enamorados, dice uno, ay, no puedo dejar de pensar en esa persona, ay, es que fue amor a primera vista, que esos son yoes que están ahí de lujuria manifestándose para llevarnos a cometer el mismo drama en esa película y que la volvamos a hacer igualita. Es como que ese guión está escrito con todos sus actores y el momento preciso, las escenas que ellos se van a manifestar. Y si nosotros no despertamos la conciencia, se van a manifestar, van a volver a repetirse, van a volver a actuar en nuestra vida. Entonces tenemos que hacernos conscientes de ello. Si uno logra eliminar en sí el actor, entonces ya no puede haber escena. Hay muchas recurrencias que uno trae, muchas agradables, muchas desagradables, muchas muy agradables y muchas muy desagradables. Sin embargo, todo eso es mecánico. Todo eso, la conciencia no va a tener participación en ninguna de esas escenas porque son escenas a las que va marcado el yo. Lo que hace es la conciencia es salirse de las escenas, salirse de la repetición de la repetidera, porque la conciencia es lo nuevo de instante en instante. La conciencia es eso que surge espontáneamente y que nos lleva siempre a algo elevado, a algo equilibrado. La recurrencia no. Entonces, por agradable que sea una recurrencia, viene de un yo. Es así, simple y sencillamente. Uno tiene marcado ese momento en el que, ay, se va a enamorar de tal persona. ¿Y quiénes van a actuar ahí? Pues ahí van a actuar pues esos yoes, por ejemplo, coquetos, esos yoes seductores, esos yoes que se sienten solos, esos yoes que están necesitados de una pareja, todos esos yoes que están ahí esperando volver al escenario de nuestra existencia, ahí todos van a aprovechar, se ponen toditos, se arreglan todos para participar en su escena. ¿Por qué lo hacen? Porque cada vez que un yo se manifiesta, viene a robar de nuestra energía, viene a engordar, viene a volverse más grande. Mientras más grande es un yo, ese yo va ganando supremacía dentro de esa película. Ejemplo, una persona que empieza con el alcohol. Con el alcohol se empieza de a poquito, por ahí tomando una que otra copita, pero si le vamos cogiendo el gustito, ¿verdad? Y dejamos que ese yo se manifieste cada vez más y cada vez más y cada vez más, pues ese yo va engordando, va creciendo, nos va sometiendo más. Entonces tiene por la misma fuerza que ya le hemos dado derecho a participar más en esas escenas de nuestras películas. Entonces una persona nace, por ejemplo, en otra existencia y ya viene, pongamos, con ese yo alcohólico bien grandote de por ahí, de otras existencias, en las cuales ya ha terminado hasta alcohólico grave.
ustedes ven que pueden corroborar la realidad de esto en que la persona puede ser niño o adolescente, digamos, cuando por primera vez ese yo tiene, digamos que marcado su inicio en esa existencia. Y un grupito de amigos pueden todos probar el alcohol o ser invitados a probar el alcohol por primera vez en esa existencia. Ustedes ven que hay algunos que toman el alcohol, pero bueno, como que no le cogen el gusto, como así, que muy interesante. A algunos hasta le desagrada, a otros, sí, no, yo lo hago y más o menos como que me gusta y por ahí tal vez en la existencia otras veces tomo el alcohol. Y hay otros que como que le cogen un gusto muy rápido, como que se enganchan demasiado rápido. Lo pongo con el alcohol, pero podemos poner la droga, podemos poner ahí la masturbación, cualquiera. Cuando un yo viene muy grande de otra existencia, entonces en esta se manifiesta cada vez más tempranito, o sea, él presiona para que esa primera participación en esa película se dé temprano y viene con mucha fuerza. Entonces la persona se engancha demasiado rápido porque yo venía muy engordado. Y les decía que lo podemos ver con cualquier yo, un yo de cualquier vicio, de cualquier degeneración. Por ejemplo, ustedes ven niños que desde pequeños manifiestan homosexualismo. Dice la persona, pero ¿cómo así? Pero, ¿cómo? ¿Por qué se da eso? E incluso la misma persona dice, es que Dios me hizo así, porque desde que yo me acuerdo, yo tengo ese interés por personas de mi mismo sexo, o me gustan esas cosas del sexo opuesto, me gustan, era niño, nací niño, pero me gustan las cosas de niña, siempre me gustaron los juguetes de niña o viceversa. Y las personas dicen, pero ¿por qué? ¿A qué se puede deber eso? Pues la respuesta es la ley de la recurrencia. Que ese actor, que es el yo homosexual, que se va a manifestar tan ampliamente en esa existencia desde tan temprana edad, lo pudo hacer porque en las existencias pasadas se le alimentó demasiado, se le dio demasiada energía y el yo viene ya demasiado grande, demasiado engrosado y por lo tanto va a tener participación a lo largo de esa existencia desde muy temprano, llevando a la persona a la degeneración y obviamente la persona inconsciente deja manifestar el yo, no trabaja sobre sí misma, no lo elimina y sigue bajando en el camino de la degeneración. Entonces uno se empieza a autoobservar y empieza a autoobservar todas las cosas que uno le ha tocado vivir y las que todavía le faltan. Porque entonces cuando tenemos el conocimiento debemos empezar a romper con las recurrencias. Ya lamentablemente por nuestra inconsciencia hemos cumplido inconscientemente con múltiples existencias, cosas que se tenían que dar y se dieron, estaban marcadas en el destino y se dieron porque no teníamos, digamos que las herramientas para trascenderlas, pero de ahora en adelante que sí tenemos las herramientas, pues debemos empezar a reflexionar y debemos empezar a trascender esa recurrencia. Debemos empezar a través de la autoobservación, descubrir los resortes secretos de esas recurrencias, esos actores que vienen a actuar. Por ejemplo, nosotros podemos tener una recurrencia de una pelea y esa escena está pautada en nuestra vida, se va a dar. ¿Qué pasa? Que viene el momento, se va acercando el momento en nuestra vida donde se va a dar esa situación. Y entonces empiezan a gestar un montón de cosas, una mala relación con alguien, unos malos sentimientos hacia una persona, mucho resentimiento, rencor en la mente, empieza a haber telepáticamente como que hay una mala vibra con esa persona y si uno se autoobserva no la podría distinguir, espera, hay algo que está pasando porque yo me estoy teniendo estos sentimientos hacia esa persona. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Porque se tiene que dar esa recurrencia. Si la persona no reflexiona, que es lo más común, ¿qué pasa? Pues se encuentran, llega ese momento justo donde se tiene que dar a la edad incluso precisa muchas veces en la que en la otra existencia se dio ese pleito, en esta se vuelve a repetir. Se da en el escenario de la vida esa circunstancia donde esos dos chocan y se encuentran y ¡pum! Ahí tienen el pleito, tienen la pelea, ¿verdad? Hay personas que ni se conocen y terminan matándose. ¿Por qué? Porque en la escena de la vida se encontraron, por ejemplo, un accidente de carro, y entonces yo salí y venía con toda mi ira montada, que era el yo que venía a actuar
en esa película y el otro con todo el orgullo que venía a actuar en esa película y ahí se dicen, se tal y se terminan matando. Y no se conocían en esa existencia, pero de otras existencias vienen trayendo ese mismo jueguito. Y como nadie trabaja en sí mismo, sino que dejan que sus actores actúen, nos llevan a actuar y a cometer el error. A veces de una existencia a otra, como vamos alimentando esos defectos, entonces las consecuencias se vuelven cada vez más graves. Digamos que en una existencia tenemos un encuentro con una persona y ese encuentro llega hasta las palabras, ¿verdad? Nos herimos con palabras, nos humillamos o las que sea, ¿verdad? Pero como uno sigue alimentando esos yoes de la ira, esos yoes de la violencia, esos yoes intolerantes, esos yoes del resentimiento, cuando viene otra existencia y se da esa escena en la vida y nos encontramos con esa alma y otra vez empiezan a surgir todos esos actores locos por actuar, vienen más grandes, vienen más engrosados, ahora uno es más violento que antes. Entonces, eso que quedó en palabras en otra existencia, en esta llega a los golpes. Y en una existencia posterior puede llegar a sacar un arma, puede llegar a terminar en muerte, ¿verdad? Y les estoy poniendo ejemplos feos, como que también dijéramos un tema de, no sé, por ahí una estafa. Pongamos estas empresas, estas estafas piramidales que se inventan una cosa, un negocio que eso parece súper guay, usted solo invierte poco dinero y eso se le va a redituar muchísimo dinero para atrás, se invite a más personas y por cada una que usted invite, entonces usted va a ganar más dinero y esa es una escena en la vida. ¿Cuáles son los actores que vienen a actuar en esa película? Que vienen a actuar para que los estafen, porque es una estafa, pero el yo es inconsciencia, el yo es sueño, el yo es ignorancia, el yo solamente, digamos que solamente busca su bien particular, lo que él cree que es su deseo, su satisfacción personal. Entonces ese yo avaro, ese yo codicioso, ve ahí, ¿no? La oportunidad, me voy a hacer rico. Ay, no, amasar fortuna, ¿no? Porque obviamente cuando se lo presentan a uno, el que lo presenta, ese le va muy bien, ¿no? A ese le ofrece que usted le va a ir también, no, en Dubái allá va a terminar usted viviendo. Y el yo de la codicia, el yo avaricioso, se deslumbra y viene y se mete en esa circunstancia y lo estafa. Ay, era una recurrencia. Y si usted se va a ver en una vida pasada esa circunstancia, usted viene cayendo en esa desde la cuchumbamba y peor, porque como nuestros yoes son duales, o sea, tienen una parte activa y una parte pasiva, hay existencias en las que uno es estafador y entonces hay en otras en que a uno le toca que lo estafen por ley de karma, por ley de causa y efecto. Entonces, hay algunas existencias en las que uno le toca hacer el clavo y a otras que uno viene como un martillo y en otras viene como el clavo y nos sigue pasando cíclicamente las mismas cosas porque no eliminamos los yoes en nuestro interior. Si ante una circunstancia así en nuestra vida uno se autoobservara, empezar a ver esos deseos, empezar a ver todo lo que el yo le proyecta a uno en la mente y uno empieza, madre mía, elimíname esto y mata ese yo avaricioso que iba a participar en esa existencia, en esa escena de la película, se acabó la escena. Ya no entró usted ahí, ya usted no lo estafaron, ya se liberó. Si bien es una agradable, una recurrencia, por ejemplo, de pareja. Miren, nosotros hemos tenido muchas parejas en vidas pasadas, ¿verdad? Y uno tiene marcado aquí la pareja que le va a llegar por recurrencia o las parejas que por recurrencia no va a tener en esa vida. Nada de eso es consciente, todo ahí está escrito. Ahí está escrito todos los pleitos que se van a tener, porque ya esos yoes tienen pautada su entrada, ya tiene ahí marcado todos los hijos que van a tener, ya si van a haber traiciones en esa relación, eso está marcado, eso se va a dar porque se va a dar por la inconsciencia, ¿verdad? Incluso hay parejas que tienen temas hasta de violencia familiar, donde se agreden física, verbal y físicamente, psicológicamente, y eso viene marcado. Si eso se va a dar, eso está ahí marcado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza esa serie de escenas en esa película? En el momento en el que conocí a esa persona. Y de repente se empezó a mover todo esto y no, la pasión y el amor de mi vida, no puedo dejar de pensar en esa persona, todo eso es mecánico. Eso se está dando
perfectamente para que esos actores entren en actividad, usted se junte con esa persona y que de ahí en adelante se sigan sucediendo todas esas escenas que van a llevar a que esos actores que están pendientes de actuar ahí, el yo de cada uno, se manifieste a lo largo de esa existencia. ¿Cómo se liberaría uno de esas recurrencias? Pues obviamente, desde que uno empieza a sentir todo eso, se pone a matar esos yoes, para que sea la conciencia la que dirija nuestra vida, para que sea la conciencia la que dirija los actos de nuestra existencia, que sea quien decida quién es la pareja con la que uno va a hacer una obra superior en esa existencia, por ejemplo, o cómo si ya está uno con esa pareja, cómo uno puede sacar esa relación de un estado de recurrencia y empezar a tener una relación consciente. Obviamente, ahí toca matar todos esos actores que vienen a actuar en esa relación para que sea la conciencia la que entonces actúe y trascienda esas circunstancias. Eso es lo que a nosotros nos toca, empezar a autoobservarnos para descubrir que dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromiso. Y que resulta que todos esos compromisos que tienen nuestros defectos se suceden por debajo de nuestra razón. Nadie es consciente de nada de esto. La gente va por la vida y va llevado por sus deseos. Y entonces hoy tengo deseo de tal cosa y ahí voy y lo hago. Y hoy tengo deseo de la otra y voy y lo hago. Y no se da cuenta uno quién es que maneja esos deseos dentro de uno y para dónde es que esos deseos nos están llevando, qué destino nos están llevando a cumplir. Ningún destino que esté marcado en nuestra existencia nos va a llevar a la liberación y la autorrealización. No, el destino de todas las personas empieza en el nacimiento y termina en la tumba. Y va inconscientemente de un punto a otro movido por todos esos yoes, por todos esos actores, viviendo los diferentes dramas, las diferentes comedias, las diferentes tragedias a lo largo de la vida hasta que se llega a chuplón a la tumba y volvemos a empezar nuevamente. Entonces, si queremos liberarnos, debemos de empezar a ser consciente lo inconsciente. Empezar a autoobservarnos e identificar esos actores que vienen a actuar en las escenas de nuestra vida para poder liberarnos. Si no, seguiremos siendo pues títeres de la vida. Como dice aquí, míseros leños arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia, donde nuestra personalidad es solamente el instrumento, el vehículo para que todos esos actores, para que todos esos yoes se manifiesten en la existencia y vayan y cumplan esos compromisos que tienen marcados en la existencia. Porque desgraciadamente nosotros ignoramos esas cosas que se suceden por debajo de la razón. Entonces, esta conferencia pues también nos invita a que aprendamos cómo trascender esas recurrencias, aprendiendo a observar cómo es que se gestan esas recurrencias, cómo es que se da en nuestro diario vivir ese proceso de que se cumplan esos designios del destino. Entonces, cuando uno se autoobserva, porque el principio de todo es la autoobservación siempre. Si uno aprende a dirigir la atención hacia su mundo interior, uno puede descubrir cuándo se empiezan a dar estos deseos, cuando entre una persona y la otra se empieza a dar como esta telepatía, porque esos yoes tienen su cita. ¿Y cómo ellos se llaman para cumplirla? Telepáticamente. Entonces de repente yo empiezo a sentir como un deseo de hacer tal cosa, de ir a tal lugar, de hablar con tal persona. De repente conocí a tal persona y me cae muy bien, así, de la nada. O de repente conocí a tal persona y me cae muy mal, así, de la nada. Hay experiencias que las personas le llaman, por ejemplo, déjà vu. Y el déjà vu es como cuando uno vive algo que uno tiene la certeza de que ya uno la vivió antes, pero sí, es que yo esto como que lo había vivido. Uno va, por ejemplo, a algún lugar a donde nunca uno había ido antes, ¿cierto? Y uno llega a ese lugar y dice, pero es que yo siento como si yo he estado aquí. Es que lo siento así, como que sí, este lugar yo lo conozco, aunque nunca había ido en esa existencia. O conoce uno una persona y siente una afinidad inmediata con esa persona. Y es como si nos conociéramos de toda la vida, porque hay como esa química, dice uno. ¿Y por qué se da eso? O lo que decía también, uno conoce a alguien y eso de una como que
todo lo que esa persona dice como que me apesta, como que no sé, como que no me la paso, como que me da una mala vibra esa persona, no me la tolero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí uno debe volverse reflexivo. Y la respuesta a todo esto, a estos déjà vus, a estos temas de sentir cosas, vienen de esas recurrencias. Es que son cosas, lugares, por ejemplo, a los que uno ha ido tantas veces en otras existencias que se ha quedado grabado allá en las aguas, se ha quedado grabado en uno. O encuentros que hemos tenido con almas agradables o desagradables y han sido ya tan recurrentes que uno lo siente como que lo conoce de siempre o como que le fastidia de siempre, porque ya se trae eso. Y algo que tenemos que saber, a veces mientras más intenso es eso que uno siente hacia alguien, mientras más intensa esa telepatía que uno tiene con una persona, es porque eso que se va a dar con esa persona es muy fuerte, es muy grave. Ustedes ven estas relaciones tóxicas, como le llaman, pero esas relaciones tóxicas, o sea, relaciones tóxicas en las que las personas se vienen a maltratar o hasta se vienen incluso a matar en una relación de pareja, esas son las relaciones más pasionales. Esos son que no puedo vivir sin ti. Eso es que te vi, ya siento que no respiro sin tu existencia. Y nadie se cuestiona, pero ven acá, ¿y por qué? ¿Y por qué yo siento tan intenso hacia esta persona? Bueno, la respuesta está aquí. Es que esos yoes tienen una carga, o sea, traen una carga, un bagaje emocional, mental, un bagaje psicológico de karma, de cosas que yo ya te he hecho, de cosas que yo te vengo a hacer, de cosas que tú me has hecho y que me vienes a hacer, que cuando esas dos almas se encuentran, eso no se aguantan lejos, eso como que esa telepatía los atrae. Es que ya no soporto estar lejos de ti. ¿Por qué? Porque esos yoes están urgidos de ir a cumplir con esas recurrencias. Entonces hay que empezar a observar esa telepatía que nos conecta con otros, que nos lleva a esto y a hacer aquello, porque terminamos cometiendo los mismos errores de otras existencias. Entonces, si uno se pone a observarse y uno empieza a descubrir cualquier actividad dentro, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues aprender a juzgar lo que sea que se esté moviendo en nuestro interior para identificar si viene de un defecto psicológico o si viene de la conciencia. Si uno comprende inmediatamente que eso es un yo que nos está moviendo para acá o para allá, madre mía, elimíname ese defecto. ¿Qué pasa cuando uno elimina un defecto? Que entonces se libera un porcentaje de conciencia. Entonces ya uno no va por la vida inconsciente, sino que va rescatando conciencia y la conciencia es que va dirigiendo esa existencia. La conciencia es plena sabiduría, la conciencia es amor, la conciencia es plena justicia, equilibrio, por lo tanto nos ven causar la vida de una forma justa, equilibrada y llena de amor, ¿verdad? De amor real, de amor superior. Y algo también que tenemos que observar es esta fachada, esta personalidad que nosotros hemos formado en esta existencia. Porque cuando uno muere, a uno le hacen un diseño electropsíquico de esa nueva personalidad que uno va a desarrollar en esa existencia. Entonces uno va a desarrollar una personalidad, por ejemplo, tímida, o uno va a desarrollar una personalidad extrovertida, o uno va a desarrollar una personalidad con mucho liderazgo, por ejemplo, o uno tiene en su personalidad muchísimas formas que uno dice, es que yo soy así. Y uno está definido por muchos conceptos que formaron esa personalidad y que la tienen ahí engrosada. Entonces, esa personalidad para lo único que sirve es para ayudar a esas recurrencias a que tengan espacio en esta vida. Porque mientras nuestra personalidad sea activa, es decir, sí, esté al servicio de nuestros yoes, nos va a llevar a cumplir esos designios. Entonces, por ejemplo, se me viene una recurrencia de estafa, que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, de repente, ese estafador y yo ya tenemos una conexión telepática. Ya nos conocemos de por ahí. Ya viene él con su jerga y su cosa y ya vengo yo que voy a caerle redondita en su negocio.
eso estafa, ¿verdad? Pero también hay una personalidad que si uno no lo observa, lo va a llevar a que uno caiga más rápido, porque entonces nos viene, mira que esto, y las personas desarrollan pues todo ese verbo hipnotizador y me ofrecen esto y que mira que el Bitcoin, que mira que si esto, que aquello, que lo otro, y que si vas a hacer dinero y es solamente esto y entonces uno ha desarrollado una personalidad en esta existencia, por ejemplo, sumisa o una personalidad muy educada, una personalidad, sí, así como pasiva. Entonces uno no, como que algo en eso no le huele, pero uno por personalidad no es capaz de decirle que no. Y uno le dice que sí. Y uno va y entrega el dinero, invita a otra gente y no sé qué más. Y entonces la personalidad obviamente está ayudando a que se dé esa recurrencia, a que se caiga en esa situación. Entonces uno tiene que observar también esa personalidad para ponerse también a eliminar esos condicionamientos, que si uno de la conciencia ya siente que algo no, pues entonces uno mata esa personalidad sumisa y ya, y no hace lo que el yo quiere. Entonces ahí empieza uno a volver esa personalidad pasiva, a que escucha a la conciencia y que haga caso es a la conciencia. O pongamos el ejemplo que lo que se viene a dar es una recurrencia de pareja, ¿verdad? Nos trae la vida esa pareja. No la trae la conciencia, la trae la recurrencia. Entonces empiezan telepáticamente a ver esos sentimientos hacia esa otra persona. Entonces ellos empiezan a comunicarse. Ya tienen su cita y quieren ir a cumplirla. Y empiezan a sentir tales cosas y a pensar compulsivamente en esa persona. Y entonces se empiezan a dar esos encuentros. Entonces hay una personalidad que también va a ayudar. Porque entonces, por ejemplo, uno desarrolló en esta existencia una personalidad muy vanidosa, una personalidad que siempre se lleva poniendo bonita. Entonces, con esa personalidad va uno a coquetearle a esa persona, a atraerle a esa persona y todo eso. Y entonces ahí la personalidad ayuda y se da la recurrencia. Y volvemos y caemos en la misma situación. O puede ser hasta de adulterio. Uno ya tiene su pareja y quien le viene de recurrencia es otra persona que viene a que uno sea infiel o hasta que uno rompa con su relación de pareja. Y cuando uno está trabajando en la suprasexualidad, sabemos que un requisito es la fidelidad. Si uno, digamos que mezcla su energía con otra persona, cuando está trabajando el nacimiento con una, pues eso le daña el trabajo muchas veces hasta para esa existencia. Porque si ha avanzado vértebra su columna vertebral, hasta le rompen ese nadichitra en una existencia porque es una falta bastante grave. Entonces, una persona que está trabajando sobre sí misma le va a tocar trascender todas esas recurrencias de adulterio, pero hay que observar para poder trascender una recurrencia. Uno tiene su pareja, ¿verdad? Pero cuando va llegando ese momento de la recurrencia, ahí se empieza a dar esos encuentros, esos sentimientos, esa telepatía entre mí yo y el de esa otra persona, que ahora como que nos encontramos en todos lados, que ahora como que nos agradamos como de que demasiado, ahora como que nos pensamos, ahora como que hablamos, como que no sé qué, y la personalidad que uno tiene, eso ayuda a que se dé esa recurrencia. Y entonces, ay, mira que te voy a llevar a tu casa y tal cosa, y uno, que no sé, que no sabe decir que no. O el otro con su personalidad y toda encantadora, ¿no? Ahí nos ofrece y nos regala y esto que lo otro, y todo para qué se está dando, para que se dé esa recurrencia. Caigamos en ese error y volvamos otra vez a experimentar las consecuencias. Entonces, ¿cómo trabajamos la recurrencia? Pues así de simple, uno está observándose de instante en instante para descubrir ese magnetismo, esa telepatía, ponerse a morir a todo eso que se manifiesta en uno, matar esos actores para que esa escena no se dé, uno ponerse a trabajar esa personalidad que lo maneja uno en una forma estricta de ser cerrada, uno trabaja todo eso para eliminarlo y que cuando la conciencia dicte uno sepa para dónde ir y observar todos esos procesos que comúnmente se dan por debajo de la razón a través de la reflexión, uno los puede hacer conscientes. Cuando uno está trabajando sobre sí mismo, a uno incluso en el astral le muestran cuando se viene una recurrencia. Ustedes ven, por ejemplo, el número 10 en el astral y pues ahí deben estar pendientes porque el 10 significa recurrencia, algo que se va a volver a repetir. O ustedes ven algo que gira en el astral, por ejemplo, ustedes ven un cassette de música o uno de estos discos que se repiten o una canción que se repite una y otra vez, algo que sea así como mecánico y repetitivo en el astral.
usualmente representa recurrencias, cosas que se van a repetir. O ustedes ven películas, se ven viendo una película en el astral o una obra de teatro con actores. Esos son los yoes que vuelven al escenario de nuestra existencia y nos lo están anunciando en el astral. O sea, en el astral muchas veces uno incluso le llevan a ver vidas pasadas para que uno vea lo que pasó porque se va a volver a repetir, porque esto es una ley, recordemos, se va a volver a repetir. Entonces, a veces a uno le avisan de que viene una recurrencia y uno tiene como unos yoes que les encanta el drama. Entonces, uno sabe que se viene tal recurrencia. Digamos que le muestran a uno, se viene recurrencia de adulterio. Está uno trabajando con su pareja y por ahí se viene esa recurrencia de adulterio. Se lo avisan para que uno que lo trabaje y no vuelva a cometer el error. Pero uno tiene esos yoes dentro de uno que le encanta la película, que le encanta estar sumido en el drama. Y en lugar de uno ponerse a observar y matar todo eso que se manifiesta ahí, uno como que le da largas, uno como que quiere ver, uno como que tiene un morbo, uno como que quiere saber en qué va a terminar eso y entonces termina uno metido en la película, deja uno que todos esos yoes con toda esa fuerza que traen, con toda esa carga emocional, mental, instintiva, sexual, etcétera, se manifiesten y termina uno cometiendo el error. O sea, crónica de una muerte anunciada. Se lo avisaron, lo sabía, no lo trabajó, cayó en la recurrencia. Y pasa, o sea, es frecuente. Si no nos ponemos a morir, si no reflexionamos para querer salirnos de la película, por más que nos anuncien en el astral las recurrencias, vamos a seguir cayendo en las recurrencias, porque lo primero que hay que hacer es aprender a negarse al deseo. Es ya no querer seguir repitiendo, es ya no querer seguir cometiendo los errores. Entonces uno se pone a trabajar, elimina todo eso y se sale de ese drama, se sale de esa tragedia, se sale de esa comedia que traía la vida. A nosotros nos lo avisan para que empecemos a restarle fuerza a esos yoes, porque hay recurrencias que son muy fuertes. Nunca nosotros debemos subestimar una recurrencia. Hay veces que uno no la ve en el astral, pero cuando se empiezan a suceder las cosas en el mundo físico, ya uno como que está alerta y dice, esto está raro. Esto como que está llevando por un lado que ya sé para dónde va a terminar. Pero incluso, porque les digo, esto es tan pesado que a veces uno sabiendo que eso es una recurrencia y que uno debería trabajar para salirse de ahí y no ir a cometerla, ese yo le puede a uno, ese morbo le puede a uno, ese querer ir a vivir y hacer y le puede a uno y termina a uno yendo y haciéndola exactamente, cometiendo los mismos errores. Si todavía seguimos dando vuelta en esta rueda, retornando una vida tras otra, repitiendo una vida tras otra, es porque no nos hemos decidido a liberarnos. Pero ahora que tenemos las herramientas, ahora que estamos conociendo cómo funcionan estas leyes y que estamos aprendiendo a observar y eliminar esos actores, pues tenemos la oportunidad de liberarnos. Lo que sí es que tenemos que ponernos a trabajar. Son esos 3 factores para la revolución de la conciencia los que a nosotros nos van a poder permitir liberarnos de esta rueda. Eliminar todos esos defectos psicológicos que, como ustedes pueden ver, en su base son actores que vienen a llevarnos a actuar en esta película, que no nos van a permitir liberarnos, para que se libere la conciencia. Debemos aprender a hacer un sabio uso de nuestra energía sexual, obviamente, porque esos defectos psicológicos se nacen y se desarrollan por el mal uso que hacemos de nuestra energía. Tenemos que aprender a equilibrar nuestros centros, recordemos vivir en rectitud, recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, y eso se logra con la muerte en marcha, eliminando esos defectos que vienen a actuar y a robarnos la energía. Y, obviamente, lograr la castidad, para que vayamos al sexo, pero ya transmutar esa energía, que dejemos de sacar esta energía creadora fuera de nuestro cuerpo, porque si seguimos en esa, seguiremos reproduciendo ese ego animal. Nunca nos vamos a liberar. Hay que hacer un sabio uso de nuestra energía sexual y debemos también animarnos, arrancar, perseverar en el sacrificio por la humanidad, ayudar a los otros seres humanos a que también tengan estas herramientas y se puedan liberar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mucho karma. Esos yoes tienen karma, o sea, la deben y por eso vienen a pagarla.
Esas situaciones difíciles de nuestra vida tienen esa carga de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, tengo por recurrencia a mí me vienen a violar en esta existencia, pongamos algo muy trágico, muy feo. ¿Por qué es? Ay, porque por error, no, aquí nada sucede por error, viene por algo. Si uno va a ver una vida pasada o sus vidas previas, se da cuenta que uno violó y que entonces a uno le toca que lo viole. Entonces ese yo viene con un karma. Tengo que pagar con dolor por ese karma. ¿Cómo me puedo liberar de esa recurrencia? Bueno, tengo que matar esos yoes relacionados con la violación, tanto los yoes abusadores sexuales como los yoes abusados sexualmente, ¿verdad? Los elimino, me mantengo haciendo un sabio uso de mi energía sexual y pago ese karma. Porque si no quiero pagarlo con dolor, pues tengo que pagarlo con amor, ayudando a la humanidad. Eso es el Dharma y lo vamos a ver en detalle mejor en la próxima conferencia. Pero ahí vemos la importancia del sacrificio por la humanidad. Hay una persona, bueno, tengo una relación de pareja tóxica y la pareja me golpea, por ejemplo, la persona se va y mira en otra existencia y se da cuenta que en otra existencia esa persona fue el golpeador. Fue por ejemplo, si es una mujer, en otra existencia fue el hombre y golpeaba a esa misma persona muchas veces. Y eso se repitió. ¿Por qué? Porque se trae ese karma. ¿Cómo la persona se libera de eso? Pues se pone a trabajar en esos defectos psicológicos que puede encontrar ahí en su psicología a través de la autoobservación, esos yoes violentos, esos yoes que lastiman a la pareja, esos yoes narcisistas, etcétera. Y en su otro extremo, esos yoes sumisos, esos yoes pasivos, esos yoes que se someten, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se empieza a liberar. Pero necesita pagar con Dharma, necesita sacrificarse por la humanidad, porque esa deuda no se va a quedar pendiente. Ese daño que se hizo había que pagarlo. Y si se decide ya a dejar de pagarlo con dolor, entonces tiene que pagarlo con amor, ayudando a la humanidad. Por eso es que es tan importante hacer sacrificio por la humanidad. Son esos tres factores: muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, lo que nos va a permitir liberarnos de esas leyes de retorno y también de las de recurrencia. Porque si uno en una existencia elimina todos sus defectos psicológicos, libera toda su conciencia, con esa energía liberada, esa esencia liberada, crea sus cuerpos existenciales, ¿verdad? Paga todo su karma que debe, entonces ya no tiene que volver a retornar a esta rueda. Liberarse es salirse de la rueda, es regresar a la casa ya, es volver al absoluto, ya con plena conciencia. Entonces ya deja de retornar y de regresar en esta rueda mecánica, se libera a través de esos tres factores. Y lo mismo si una persona mata todos esos defectos psicológicos que son esos actores, ¿verdad? No lo sigue creando a través de la fornicación, hace un sabio uso de su energía creadora sexual y trabaja sacrificándose por la humanidad para pagar esos karmas con amor, entonces se libera de las recurrencias, ya no tiene que seguir repitiendo la misma mecánica de la vida, ya no tiene que ir a cumplir con ese destino marcado, sino que se libera. Así es como se puede llegar a ser plenamente libres, y ese debería ser pues nuestro anhelo, alcanzar ya la liberación. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, leyes de retorno y recurrencia. Si les queda cualquier duda en torno a este tema, por favor no duden en dejarnos ahí en los comentarios sus preguntas para darles solución. Les invito a la conferencia que vamos a estar estudiando la próxima semana, el próximo jueves. Se titula Leyes de Karma y Dharma. Una conferencia muy importante. Ahí vamos a ver otras dos leyes que es de vital importancia que conozcamos, porque estamos sujetos al karma. Todas nuestras dolencias, enfermedades, situaciones difíciles que tenemos que vivir en la vida, tiene su raíz en el karma. Y solo si nosotros aprendemos a negociar nuestros karmas, podemos entonces liberarnos de todas las situaciones difíciles, de las enfermedades, de las dolencias, de todo eso que nos ha tocado pagar con dolor por nuestra inconsciencia, pues vamos a aprender a pagarlo con amor, pues bajo la ley del Dharma. Así que no se pierdan esa conferencia el próximo jueves.